Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Este 2 de enero, la Iglesia nos ofrece la celebración de San Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, obispos y doctores de la Iglesia. San Basilio nació en Cesarea, Asia Menor, alrededor del año 330, en una familia de santos. Sus hermanos fueron San Gregorio de Nicea, Santa Macrina y San Pedro de Sabaste. Su padre fue San Basilio el Viejo, su madre Santa Emelia y su abuela Santa Macrina. Su compañero de estudios e inseparable amigo en la defensa de la fe fue San Gregorio. Basilio recibió el bautismo, visitó diversos monasterios y en un lugar rústico se entregó al retiro solitario con la plegaria y el estudio. Se le unieron algunos discípulos y formó el primer monasterio de Asia Menor. Sus enseñanzas se viven hasta hoy en los monjes de Oriente e influenció incluso a San Benito, quien lo consideraba su maestro. Fue ordenado sacerdote y San Gregorio Nacianceno lo animó a que le ayudara con la defensa del clero, las iglesias y las verdades de la fe. Fue nombrado primer auxiliar del arzobispo de Cesarea y usó la herencia que le dejó su madre para ayudar a los necesitados. Solía salir con delantal y cucharón repartiendo comida. Más adelante reemplazó al fallecido arzobispo y defendió la autonomía de la Iglesia ante el emperador Valente. Sus fieles adquirieron la costumbre de comulgar con frecuencia. Partió a la casa del Padre el 1 de enero del año 379. Por otro lado, San Gregorio Nacianceno nació en Capadocia, actual Turquía, el mismo año que San Basilio. Su padre fue San Gregorio el Mayor, obispo de Nacianzo, su madre Santa Nona y sus hermanos santos Cesáreo y Gorgonia. También se unió a San Basilio en la vida solitaria
pero fue ordenado sacerdote y le costó un tiempo entregarse a este servicio. San Gregorio fue ordenado obispo de Constantinopla, pero sus enemigos pusieron en duda la validez de su elección, por lo que para restaurar la paz, el santo volvió a Nacianzo. Allí se convirtió en el obispo de este territorio. Después se retiró al retiro y partió a la casa del Padre el 25 de enero del año 389 o 390. Que estos santos intercedan hoy por nosotros al inicio de estos primeros 2 días de este nuevo año. Por otro lado, Juan el Bautista es un hombre que se deja llevar por la fuerza del Espíritu Santo, tal como lo hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Por más que se esforzaba, él no pasaba desapercibido. Muchos estaban al tanto de lo que Juan hacía y decía, al punto que son los mismos judíos, entre los que estaban los sumos sacerdotes y los levitas, quienes mandan a indagar quién era en verdad este profeta andrajoso que habitaba y predicaba en el desierto. Su voz, pero sobre todo las palabras de Juan, llamaban a la reflexión, al extremo que no podían ser ignoradas. Se nos dice en el Evangelio que hasta el mismísimo Herodes, quien en un arranque de soberbia y egoísmo sin límites, después mandó decapitarlo, lo escuchaba admirado. Juan el Bautista fue un hombre de una sola pieza, firme y estable en su fe. Cuando ve venir a los enviados de las autoridades, ya sabe de qué se trata. Conoce bien las resistencias que tienen ellos contra la novedad que él está predicando. Sin embargo, no duda al dar sus respuestas. Tampoco se disuelve en explicaciones piadosas. Juan asiente con gallardía, con valentía. Les deja a todos bien claro que él no es el ungido ni el profeta. Yo no soy, responde sin dudar. Y dice, yo soy una voz que grita en el desierto. Su papel consiste en ir adelante, pregonando, anunciando e invitando a todos a prepararse para recibir una novedad muy grande, el Evangelio de Dios, la palabra hecha carne. A Jesús el Señor, el Mesías esperado y Salvador, y advierte a todos que para recibirlo es preciso la transparencia del corazón. Enderecen los caminos al Señor. Juan Bautista es el extraño predicador del desierto que anuncia el comienzo del Evangelio de Jesucristo, el que allana y le prepara el camino. Juan Bautista es el que pronto tiene que disminuir, porque Jesús y su buena noticia son lo más importante. Juan Bautista es el que nos descubre a Dios hecho carne y satisfecho desaparece en silencio. Juan no se limita a predicar la penitencia, ni a llamar a todos a la conversión de la que se hablaba, como hemos visto, desde el Antiguo Testamento, sino que reconoce a Jesús como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios. La hermosa lección que nos da San Juan el Bautista la debemos de aprender todos los cristianos. Nunca
debemos de ponernos en el lugar de Jesús, nunca. No debemos de interponernos entre Él y aquellos que esperan su palabra y su liberación. No debemos de estorbar el plan salvífico de Dios, sino que más bien allanar sus caminos. Nosotros no somos los protagonistas, somos simplemente una voz que va adelante anunciando las buenas noticias del Señor. Juan no se da importancia, Juan no busca llamar la atención, no quiere ocupar cargos importantes, no trata de impactar a nadie, simplemente ama y sirve al Señor con humildad. Juan sabe que no es digno de servir a Dios, por eso vive agradecido y lo sirve con humildad y con amor. Hermoso es el testimonio y ejemplo que nos da Juan el Bautista a todos. Todos sabemos que la fe cristiana se enciende en el corazón humano después de un encuentro personal con Jesús. Todo comienza cuando uno descubre a Dios y experimenta la presencia salvadora del Señor. Esa experiencia liberadora, transformadora y humanizadora que irradia Jesús es la que ha desencadenado toda esta loca pero muy hermosa aventura de la evangelización. Si en la iglesia no hay de estos testigos voraces, intensos y decididos, como Juan el Bautista, que anuncian a Jesucristo, entonces nos falta lo esencial. En nuestras comunidades estamos necesitados de estos testigos de Jesús, testigos como Juan. En medio de la oscuridad de nuestros tiempos, necesitamos testigos de la luz, profetas de la esperanza, creyentes que despierten el deseo de seguir a Jesús y hagan creíble el mensaje de Jesús. Quienes servimos en la iglesia, ¿cuántas veces opacamos el mensaje de Jesús con nuestro antitestimonio? Se requiere con urgencia de cristianos que, con su experiencia personal, su espíritu y su palabra, faciliten el encuentro con Jesús. La iglesia necesita seguidores de Jesús, claro, pero seguidores alegres, firmes, despiertos, de esos que se atreven a correr el riesgo de perderlo todo por Jesús. La iglesia requiere de testigos humildes, que al estilo del Bautista no se atribuyan a sí mismos ninguna función, ni que centren la atención en su persona, robándole protagonismo a Jesús. Se necesitan seguidores que no lo suplanten ni lo eclipsen. Se necesitan cristianos sostenidos y animados por Él, que dejan entrever tras sus gestos y sus palabras la presencia inconfundible y brillante de Jesús que vive en medio de nosotros. Los testigos de Jesús son como Juan el Bautista. No hablan de sí mismos. Para ellos el más importante es siempre Jesús. En realidad, el testigo no tiene la palabra. Él es solo la voz. La palabra es Jesús. Benditos sean todos los hombres y mujeres que como Juan el Bautista gritan en medio del desierto espiritual de muchos. Van anunciando a Jesús, benditos sean. Oro en cada Eucaristía para que el Señor los sostenga y los fortalezca. Dios bendiga sus esfuerzos y su sacrificio.
Dios sostenga sus cuerpos y sus almas, porque estos testigos de la luz son los que el mundo necesita. Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí y al que no soy digno ni siquiera de desatarle las correas de sus sandalias. Juan no vive para sí mismo. Juan no busca su gloria. Él gasta y desgasta su vida preparando otros corazones para que reciban a Jesús. Conduce a otros a encontrarse con el tesoro divino y sirve para la gloria de Dios, no para su vanagloria. Juan el Bautista da testimonio de alguien que ha visto. Quien lo envió a bautizar le dio un signo para reconocer al enviado de Dios. Por eso su testimonio es verdadero, pues sabe que la salvación ha llegado a nosotros por medio de Jesús. La fe de nuestras comunidades cristianas también se sostiene hoy y se sustenta en la experiencia de tantos testigos humildes y sencillos que en medio de tanto desaliento, persecuciones y desconcierto encienden una luz y nos ayudan con su vida a sentir la cercanía de Jesús. La conversión es algo que solo Dios puede hacer posible. Solo Dios puede convertir los corazones. Pero la conversión es fruto de la fe que irradian aquellos que dan testimonio de que verdaderamente se han encontrado con Jesús. Ser voz del que clama en el desierto es la respuesta personal a una vocación muy profunda, porque hay que tener mucho valor, mucha convicción y mucho amor para hacer eco de aquel al que pocos ya quieren oír. Es en los desiertos de este mundo donde están los que más necesitan escuchar la voz del Señor que clama. Dejemos las comodidades y salgamos de nosotros mismos para ir a los desiertos de nuestras comunidades, donde las gentes mueren de sed espiritual, porque carecen de agua viva que salta hasta la vida eterna. Vayamos a anunciarles a ellos las buenas nuevas de Jesús. Vayamos a los desiertos del corazón humano, donde ya no florece el amor, la paz y el perdón. Vayamos a pregonar que hay vida en Jesús. Vayamos a los desiertos de nuestro mundo, donde abundan los alacranes y las serpientes, y sembremos allí las semillas del Evangelio, como lo hizo Juan el Bautista, sin buscar protagonismos. Uno solo es el Señor, y a Él se dé todo el honor, la gloria y la honra por los siglos eternos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.